Daniel, la Puebla virreinal fue conocida por su actividad harinera extendida hasta el municipio de Atlisco, lugar en el que se sembraron los primeros trigales, y de los cuales se extraía la materia prima que se trituraba tanto en los molinos atlisquenses como en los que se encontraban en las márgenes del río Almoloya y Atoyac. Se han identificado 34 molinos en uso durante los siglos XVI y XVII, regados por toda la región, en Acatzingo, Cholula, Atlisco, etc. Y algunos de los más importantes fueron San Francisco, Huexotitla, Santo Domingo, El Carmen, Mayorazgo, El Cristo, el del Medio, entre otros. A Puebla se le conoció como el granero de la Nueva España precisamente por haberse consolidado como el principal centro productor de trigo. Y tengo entendido, Yatzel, que era con el trigo obtenido de estos molinos con los que se pudo iniciar la tradición panadera en la ciudad, y que la calidad del pan era vigilada de manera estricta por el ayuntamiento. Así es, Daniel. Sobre el control del pan se tiene como evidencia un expediente del siglo XVII llamado Libro de las Pintaderas, donde se pueden apreciar los diferentes sellos o pintaderas usadas por los panaderos con las que se marcaba cada pan, con el fin de regular su peso, calidad, precio fijo y distribución para eliminar los abusos cometidos al momento de la venta. Además, Yatzel, Puebla fue una de las urbes panaderas más importantes de la Nueva España, a tal grado que en los barcos que iban a Sevilla se cargaban algunos panes elaborados en la ciudad, puesto que debido a su proceso de elaboración soportaban largos viajes. Aunque no todo fue color de rosa, el trabajo en panaderías era muy duro y en ocasiones los panaderos forzaban a los indígenas a trabajar como operarios en condiciones casi de esclavitud. Por ejemplo, los encerraban en las panaderías y les pagaban muy poco. La historiadora Luz Marina Morales pudo afirmar que muchos indígenas preferían huir a la primera oportunidad que se les presentara, puesto que eran perseguidos y tratados como delincuentes, además de ser acusados de flojos y borrachos. También es importante mencionar que se han encontrado testimonios de la presencia de mujeres en la venta cotidiana de una gran variedad de tipos y calidades de pan, como la torta, el pan vaso, las semitas, el bizcocho, el pan de a libra y el de media libra, y también debían solicitar una licencia de venta al ayuntamiento, y hay datos que confirman que también fueron dueñas de panaderías, de molinos y, por supuesto, panaderas de oficio. Estos datos y más se encuentran en documentos históricos que han sobrevivido al pasar de los años y son medios a partir de los cuales podemos conocer el pasado de esta ciudad y a sus habitantes. Te cuento, Daniel, que la curtiduría era otra de las actividades a las que se dedicaba parte de la población en la época virreinal. Aunque el curtido de piel ya se realizaba desde la época prehispánica, y como ejemplo está la referencia mencionada por la doctora Citlali Reynoso sobre un documento del siglo XVI en el que se habla de la calidad excepcional de los guantes de piel de venado hechos por manos indígenas. Según Hugo Light, autor del libro Las calles de Puebla, las primeras curtidurías o tenerías se establecieron poco después de la fundación de la ciudad a la orilla del río. Esto dio lugar a que Pedro López de Villaseñor, autor de la Cartilla Vieja, argumentara que el nombre Cuetlaxcuapan fue dado por los indígenas que llegaron a poblar los primeros barrios y que su significado era río de cueros o río donde se curten cueros de serpientes. ¡Qué interesante, Yatzel! Y justo hoy tenemos la posibilidad de mostrar estos noques de curtiduría, que son pequeños estanques donde se curtían pieles y que fueron rescatados en los trabajos de restauración de la casa en la que nos encontramos, que, como ya decíamos, es un inmueble del siglo XVII. Así es, Daniel, con base en evidencia arqueológica se puede afirmar que la casa se edificó en el siglo XVII, fue ocupada como curtiduría en el siglo XVIII y posteriormente volvió a ser casa habitación a finales del siglo XIX. Se puede suponer que esta fue una de las dos curtidurías de la acera oriente de la Plazuela de los Sapos que están enlistadas en la Cartilla Vieja de López de Villaseñor, según información de Hugo Light. Por cierto, la plazuela o barrio de los Sapos, al igual que la casa, data del siglo XVII y su nombre hace referencia a los anfibios que llegaban a este sitio por la cantidad de agua estancada a consecuencia de las frecuentes inundaciones por el desborde del río. Los anfibios fueron desplazados del lugar cuando la actual plazuela fue pavimentada y el río se embovedó. Hoy hay una fuente decorada con sapos que hace alusión al origen del nombre. Se dice que este lugar también existió una plaza de toros construida en 1849 en el paraje conocido como la Casa y Huerta de Chapitel. Daniel, como podemos ver, el río Almoloya fue un recurso importantísimo para el desarrollo de actividades industriales y artesanales. Además de los molinos y las curtidurías, también podemos mencionar la producción de loza, vidrio y jabón, los hilados y tejidos, tocinerías, ladrilleras, entre otras. Este río recibía principalmente el agua que descendía de la Malinche, formación volcánica conocida también como Matlalcueyetl. La palabra Almoloyan
viene del náhuatl y una de sus traducciones es agua que brota. Durante la época virreinal se renombró como Río San Francisco y fue un recurso natural muy importante para la ciudad. La doctora Rosalba Loreto López, investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP, lo considera un complejo ecológico y social muy importante. Efectivamente, el agua del río se utilizó para el lavado de trigo y el movimiento de piedras de los primeros molinos. Obviamente también sus aguas fueron utilizadas dentro de las casas habitación que se establecieron en su entorno. Un siglo después fue un recurso indispensable para tocinerías, obrajes y curtidurías. Si bien no fue la única fuente de agua con la que contaba la ciudad, sí fue una de las más importantes. Incluso en el mismo escudo de armas de la ciudad de Puebla, que le fue concedido a través de una cédula real el 20 de julio de 1538 en Valladolid por Carlos V y su madre la reina Juana, está representado un cuerpo de agua. Pero el río San Francisco ya no forma parte del paisaje de la ciudad, ya que en la década de los 60 del siglo XX se presentó el proyecto de embovedamiento del río, debido a la contaminación sufrida y a la cantidad de basura que ya tenía. En 1963 se iniciaron las obras que finalizaron en 1975. Hay poblanos que habitaron en las calles aledañas al río San Francisco y recuerdan haber jugado en los márgenes de lo que durante mucho tiempo fue el eje de desarrollo de la ciudad. También hay que decir que muy cerca del río se ubicaron los famosos lavaderos de Almoloya, en la 10 Norte entre 14 y 18 Oriente, utilizados para lavar ropa propia y ajena, trabajo que llevaban a cabo las vecinas de los antiguos barrios de El Alto, Xanenetla, La Luz, Analco y San Antonio. Al parecer, este trabajo fue realizado principalmente por mujeres indígenas, negras y mulatas. Según la historiadora Ana María Dolores Jaramillo, los lavaderos estuvieron a disposición de la población desde inicios del siglo XVIII hasta el año 1983, cuando fueron cerrados. Los lavaderos que hoy podemos ver, en los que hay una pileta central que distribuía agua a 20 lavaderos, se construyeron en 1863, después de la demolición de otros muy antiguos, ya muy dañados. Lugares como los lavaderos eran un punto de reunión y socialización en los que se discutían y resolvían diferencias, se manifestaban coincidencias, se creaban lazos de amistad, servían como centro de información y muchas otras prácticas socioculturales. Están invitadas e invitados a escribirnos al correo que aparece en pantalla para compartirnos comentarios, dudas o anécdotas sobre los temas del día de hoy. Ojalá hayan disfrutado de este episodio de Descubriendo Puebla. Nos vemos la próxima semana.